Mi nombre es Ana Fernández. Tengo 55 años y ayer por la noche, mientras preparaba café de olla en mi cocina, aún podía sentir el sabor amargo de las palabras que mi marido, Alfredo, había escupido sobre mí 5 días antes. Ana, me das asco en la cama. Completamente asco. Las palabras resonaban en mi mente como la campana de la iglesia de San Juan de Dios que toca todas las mañanas a las 6. Implacable, constante, dolorosa como una herida que se niega a cicatrizar. Alfredo y yo nos casamos hace 27 años, cuando yo tenía apenas 23. Él era un contador respetado en una empresa de exportación de tequila, con oficinas en el centro histórico de mi ciudad. Yo era secretaria en una clínica odontológica ubicada en la avenida Benítez. Nuestros padres habían facilitado el encuentro, no por imposición, sino porque las familias se conocían desde siempre en el tradicional barrio de Tlaquepaque, donde crecimos entre el aroma del barro cocido y las festividades religiosas que marcaban el calendario de nuestras vidas. Durante los primeros años, nuestra vida conyugal era funcional. Una palabra que ahora me parece terrible, pero que entonces me tranquilizaba. Alfredo llegaba a casa puntualmente a las 7 de la noche. Cenábamos juntos viendo las telenovelas de Televisa en nuestro pequeño televisor de 20 pulgadas y los sábados íbamos religiosamente a misa en la Catedral Metropolitana. Teníamos nuestra rutina íntima, por supuesto, pero siempre fue algo mecánico, rápido, sin mucho involucramiento emocional de su parte, como quien cumple con una obligación más de la lista diaria. Yo siempre pensé que era normal. Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, siempre me había dicho que esas cosas eran obligación de la esposa, no placer, que lo importante era mantener al marido satisfecho y en casa, lejos de las tentaciones de la calle. Una mujer decente no busca goce en el lecho conyugal. Ana busca ser buena madre y esposa virtuosa, me repetía mientras bordábamos juntas en las tardes de domingo. Hace aproximadamente 2 años algo cambió de manera dramática en nuestra rutina matrimonial. Alfredo comenzó a llegar más tarde, alegando siempre trabajo extra en la oficina. Sus besos, que ya eran escasos, se volvieron prácticamente inexistentes. Y cuando intentábamos tener intimidad, él demostraba una impaciencia que me hacía sentir como un estorbo, como un obstáculo entre él y algo más importante que tenía que hacer. Los cambios fueron sutiles al principio, la forma en que evitaba mi mirada durante la cena, cómo respondía con monosílabos cuando le preguntaba sobre su día, el modo en que se apartaba cuando yo intentaba acercarme para darle un abrazo mientras veía las noticias. Pequeñas señales que mi corazón registraba, pero que mi mente se negaba a interpretar correctamente. En la madrugada de ese terrible martes, después de una cena silenciosa donde apenas intercambiamos palabras sobre el clima y las noticias del día, decidí intentar acercarme a él. Había comprado una camisola color rosa pálido en el mercado San Juan de Dios la semana anterior, pensando que tal vez un poco más de esfuerzo de mi parte podría reencender algo de la chispa que una vez existió entre nosotros. Me la puse con cuidado, me cepillé el cabello y me acerqué a nuestra cama matrimonial, donde él ya estaba acostado, leyendo una revista de finanzas. Cuando toqué su hombro suavemente, él se levantó de manera brusca, con una expresión de fastidio que nunca antes había visto dirigida hacia mí. «¿Qué quieres, Ana?», me preguntó con un tono que me helaba la sangre. «Pensé que podríamos», comencé tímidamente, sintiendo como las mejillas se me encendían de vergüenza anticipada. «¡Jesucristo!», explotó levantándose de la cama de un salto. «¿No entiendes que ya no tengo paciencia para esto? Me das asco en la cama. Completamente asco. Tus gemidos fingidos, tu manera de restregarte contra mí como una perra en celo es repugnante». Las palabras me golpearon como pedradas lanzadas con precisión mortal. Me quedé allí, paralizada en mi camisola rosa, sintiendo como mi corazón se despedazaba en 1000 fragmentos dentro del pecho. Cada palabra de Alfredo se clavaba en mi alma como alfileres envenenados. ¿Los gemidos fingidos? Yo creía que estaba expresando algo genuino, aunque fuera torpe. La comparación con un animal, como si mi necesidad de afecto fuera algo sucio, degradante. Alfredo tomó una almohada y una manta del armario y se fue a dormir al sofá de la sala, dejándome sola con la humillación, quemándome la piel como chile habanero recién cortado. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo y preguntándome qué había hecho mal, en qué momento me había convertido en algo repugnante para el hombre que había prometido amarme en las buenas y en las malas. Los días siguientes fueron una representación teatral dolorosa. Fingimos normalidad con una maestría que me sorprendió. Él tomaba su café de la mañana leyendo meticulosamente el periódico El Informador. Yo preparaba sus comidas favoritas con el mismo esmero de siempre, lavaba y planchaba su ropa, pero por dentro yo me estaba muriendo lentamente, como una planta que deja de recibir agua gota a gota.
Las palabras de Alfredo habían creado una herida que sangraba con cada respiración, con cada mirada que él evitaba, con cada vez que se alejaba cuando yo me acercaba sin querer en la cocina. Me sentía como si cargara una marca invisible en la frente que decía, mujer repugnante. Fue entonces cuando mi comadre Esperanza, mi amiga de toda la vida, con quien había compartido alegrías y penas desde la adolescencia, me sugirió buscar ayuda profesional. Ana, no puedes continuar así. Te veo consumiéndote día a día. Conozco a una psicóloga muy buena, la doctora Isadora Vega. Atiende en un consultorio en la avenida Chapultepec, cerca de la zona rosa. Inicialmente me resistí con todas mis fuerzas. En nuestra familia, los problemas matrimoniales se resolvían en casa, en la oración silenciosa frente al altar de la Virgen de Guadalupe o en el silencio digno que habían practicado nuestras madres y abuelas. Buscar ayuda externa se sentía como una traición a las enseñanzas familiares, como admitir públicamente que había fallado como esposa. Pero el dolor era tan profundo y constante, que finalmente acepté marcar una cita telefónica. Mi voz temblaba mientras hablaba con la secretaria, como si estuviera confesando un crimen. Y fue en esa decisión aparentemente simple que mi vida tomó un rumbo que jamás podría haber imaginado. Lo que descubrí sobre mí misma, sobre Alfredo y principalmente sobre lo que él había estado haciendo a mis espaldas durante meses cambiaría todo para siempre. Pero antes de contarles cómo esa terapia se convirtió en la llave que abrió todas las puertas de mi infierno particular, necesito que entiendan algo fundamental. A veces la verdad está exactamente frente a nuestros ojos, pero elegimos no verla porque nos aterroriza lo que podríamos encontrar. Y cuando finalmente decidimos abrir los ojos y enfrentar la realidad, descubrimos que habíamos estado viviendo una mentira mucho más grande y dolorosa de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Quédense conmigo porque lo que viene a continuación los va a impactar tanto como me impactó a mí y tal vez, solo tal vez, les ayude a reconocer las señales que yo tardé 27 años en ver claramente. La doctora Isadora Vega tenía un consultorio acogedor en la prestigiosa zona rosa de mi ciudad, decorado con plantas exuberantes y tonos terrosos que me recordaban vívidamente la casa de mi abuela en el pintoresco pueblo de Tonalá. Era una mujer de aproximadamente 40 años, con cabello negro azabache recogido en un moño elegante, pero no intimidante, y poseía una forma de hablar que me tranquilizaba profundamente, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para crear un espacio seguro. Ana, cuénteme qué la trajo hasta aquí, me dijo durante nuestra primera sesión, un jueves lluvioso de octubre donde las gotas golpeaban suavemente contra los ventanales del consultorio, creando una sinfonía melancólica que parecía acompañar perfectamente mi estado emocional. Comencé de manera vacilante, las palabras saliendo de mi boca como fragmentos de cristal roto que me lastimaban al pronunciarlas. Le conté sobre las palabras crueles de Alfredo, sobre cómo me sentía rechazada, fea, completamente inadecuada como mujer y como esposa. La doctora escuchaba con una atención que no había experimentado en años, tomando notas ocasionales en un elegante cuaderno de cuero mientras mantenía un contacto visual que me hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. ¿Ya ha conversado con Alfredo sobre cómo esas palabras la han afectado emocionalmente?, me preguntó con suavidad. No puedo, respondí inmediatamente, jugando nerviosamente con mi alianza matrimonial, girándola una y otra vez alrededor de mi dedo. Tengo terror de empeorar las cosas aún más. ¿Y si decide dejarme definitivamente? A los 55 años, ¿quién va a quererme? ¿Quién va a fijarse en una mujer mayor, sin experiencia en el mundo, sin habilidades profesionales desarrolladas? La pregunta que me hizo durante la tercera sesión cambió completamente mi perspectiva y me obligó a enfrentar una realidad que había estado evitando durante décadas. Ana, dígame una cosa sobre usted misma que no tenga absolutamente ninguna relación con Alfredo o con ser esposa. Me quedé en un silencio tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del consultorio. Los minutos pasaban y yo seguía sin poder articular una sola palabra. Me di cuenta, con un horror creciente que me helaba la sangre, de que no conseguía responder a esa pregunta aparentemente simple. Toda mi identidad, cada aspecto de quien creía ser, estaba construida exclusivamente alrededor de ser la esposa de Alfredo. No sabía más quién era Ana Fernández como individuo, como ser humano independiente con deseos, sueños y aspiraciones propias. Vamos a hacer un ejercicio terapéutico, me sugirió la doctora con comprensión infinita. Quiero que comience un diario íntimo personal. Escriba sobre sus sueños más profundos, sus miedos más oscuros, sus deseos más secretos, cosas que tal vez nunca haya verbalizado para nadie, ni siquiera para usted misma. Esa misma tarde compré un hermoso cuaderno en la librería Gandhi, uno con tapas de cuero color café y páginas color crema que me invitaban a llenarlo con mis pensamientos más íntimos.
Comencé a escribir todas las noches antes de dormir. Inicialmente solo quejas y lamentaciones sobre Alfredo, pero gradualmente empecé a explorar territorios desconocidos de mi alma que habían permanecido dormidos durante décadas. Escribí sobre cómo siempre había querido aprender a conducir un automóvil, pero Alfredo insistía en que una mujer en el tráfico caótico de mi ciudad era extremadamente peligroso. Sobre mi deseo secreto y ardiente de regresar a estudiar, había abandonado la carrera de pedagogía en la universidad de mi ciudad cuando nos casamos porque él consideraba que una esposa no necesitaba títulos universitarios. Sobre cómo adoraba bailar salsa y merengue, pero Alfredo despreciaba esas actividades como cosas de mujeres vulgares y sin clase. Durante la quinta sesión, la doctora Isadora hizo una sugerencia que inicialmente me pareció extraña. Ana, ¿le gustaría grabar algunas de nuestras conversaciones? En ocasiones, cuando nos escuchamos hablando desde afuera, logramos comprender mejor nuestros propios patrones de pensamiento y las dinámicas emocionales que nos gobiernan. Acepté la propuesta pensando que sería útil para mi proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. No tenía idea de cómo esas grabaciones cambiarían el curso de mi vida de maneras inimaginables. Fue durante la sexta sesión que todo comenzó a conectarse de una forma perturbadora y reveladora. Estábamos discutiendo mi sexualidad, un tema que siempre había sido absolutamente tabú en mi educación conservadora y que me hacía ruborizar solo de pensar en abordarlo abiertamente. Ana, ¿alguna vez has sentido placer genuino en las relaciones íntimas con Alfredo? Me preguntó directamente, sin rodeos ni eufemismos. La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Yo? Bueno, placer es una palabra muy fuerte, doctora, muy atrevida. Yo cumplo con mis deberes maritales. ¿Deberes, Ana? La intimidad en el matrimonio no debería ser un deber o una obligación. Debería ser un intercambio placentero, amoroso y mutuamente satisfactorio entre dos personas que se aman y se desean genuinamente. Pero mi madre siempre me enseñó que... Comencé a justificar. Olvide por un momento lo que su madre le enseñó. ¿Qué siente usted realmente? ¿Qué desea usted como mujer? Como ser humano con necesidades y anhelos propios. Fue en ese preciso momento que comencé a llorar desconsoladamente, lágrimas que parecían venir desde lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que en 27 años de matrimonio nunca había pensado siquiera en qué era lo que yo quería o necesitaba. Siempre había sido exclusivamente sobre satisfacer a Alfredo, complacer a Alfredo, no molestar ni incomodar a Alfredo. Doctora Isadora, creo que nunca me he permitido sentir placer sexual real. Siempre pensé que era algo incorrecto, pecaminoso, impropio de una mujer decente y respetable. ¿Y Alfredo? ¿Él alguna vez ha demostrado interés genuino en su placer, en su satisfacción sexual? La respuesta era dolorosamente obvia. Jamás. Alfredo siempre había estado enfocado única y exclusivamente en su propia satisfacción. Relaciones rápidas, mecánicas, sin preliminares románticos, sin caricias, sin palabras dulces. Y en los últimos años, ni siquiera eso. La revelación más impactante llegó durante nuestra séptima sesión, cuando estábamos analizando detalladamente los patrones de comportamiento de Alfredo que habían cambiado en los últimos meses. Ha mencionado que él anda llegando tarde regularmente, alegando trabajo extra constante. ¿Hay otras señales de cambio significativo en su comportamiento cotidiano? Comencé a enumerar con creciente claridad, el teléfono celular siempre con la pantalla hacia abajo, conversaciones susurradas que interrumpía abruptamente cuando yo entraba al cuarto, ropa con perfumes diferentes y extraños, gastos inexplicables y misteriosos en las tarjetas de crédito que revisábamos juntos cada mes. Ana, dijo la doctora con infinita gentileza, pero también con firmeza. ¿Alguna vez ha considerado seriamente la posibilidad de que Alfredo esté teniendo una relación extramarital? Las palabras quedaron suspendidas en el aire del consultorio como humo de incienso, densas y cargadas de significado. Yo sabía en lo más profundo de mi corazón que tenía razón. Siempre lo había sabido de alguna manera instintiva, pero admitirlo en voz alta significaba enfrentar una verdad que podría destruir completamente la vida que conocía, la única vida que había tenido durante casi 3 décadas. Salí de esa sesión con la mente en un torbellino emocional absoluto. Las semillas de sospecha que la doctora Isadora había plantado con tanta delicadeza comenzaron a germinar en mi conciencia y de repente no podía ignorar más las señales que siempre habían estado allí exactamente frente a mis ojos, como un rompecabezas cuyas piezas finalmente empezaban a encajar de la manera más dolorosa posible. Esa misma noche, Alfredo llegó a casa pasadas las 11:30, alegando una vez más que había estado haciendo inventario exhaustivo en las oficinas de la empresa exportadora, pero su camisa de vestir azul claro despedía un aroma dulce y floral que definitivamente no era el mío.
Yo había usado el mismo perfume Ana Picasso durante los últimos 15 años. Era prácticamente mi firma olfativa. Y cuando se acercó para darme el beso rutinario de buenas noches en la mejilla, pude distinguir claramente una mancha de labial color coral en el cuello de su camisa, un tono vibrante que jamás en mi vida había usado. Durante los días siguientes, comencé a observar a Alfredo con una perspectiva completamente diferente, como si me hubieran quitado vendas de los ojos que llevaba puestas desde hacía décadas. Era como si las lentes empañadas que había estado usando para ver mi matrimonio hubieran sido limpiadas de repente. Y ahora todo se veía con una claridad cristalina y brutalmente honesta. El teléfono celular que antes reposaba despreocupadamente sobre la mesa del comedor ahora vivía permanentemente pegado a él como una extensión de su cuerpo. Cuando sonaba, él se alejaba inmediatamente para contestar, hablando en susurros apenas audibles. Cuando yo me acercaba por casualidad, él terminaba abruptamente las conversaciones con un hablamos luego demasiado apresurado para ser natural. El viernes de la semana siguiente, Alfredo anunció durante la cena que tendría que viajar a por motivos de trabajo, que se quedaría todo el fin de semana fuera de la ciudad. Era la primera vez en meses que mencionaba un viaje de negocios. Me dijo que se hospedaría en el prestigioso Hotel Real de Minas y que no debía preocuparme si no contestaba el teléfono inmediatamente, pues estaría extremadamente ocupado con reuniones importantes con clientes potenciales. Algo profundo dentro de mi ser se rebeló contra esa explicación. Una voz interior que había estado silenciada durante años comenzó a susurrar dudas insistentes. El sábado por la mañana, después de que Alfredo partiera supuestamente hacia su viaje, tomé una decisión que jamás pensé que sería capaz de tomar. Marqué el número del Hotel Real de Minas. Buenos días. ¿Podrían conectarme con la habitación del señor Alfredo Fernández? Pregunté tratando de mantener mi voz firme a pesar de que mi corazón latía como tambor de mariachi. Lo siento mucho, señora, pero no tenemos registrado a ningún huésped con ese nombre, respondió la recepcionista con cortesía profesional. Mi corazón se desplomó hacia el estómago como una piedra arrojada a un pozo profundo, pero necesitaba tener certeza absoluta, evidencia irrefutable. Recordé que Alfredo siempre dejaba su laptop encendida en el pequeño escritorio de nuestro dormitorio. Nunca había intentado usarla, apenas sabía manejar funciones básicas de computadora, pero la sospecha me otorgó una valentía que desconocía poseer. Abrí la computadora portátil y, para mi sorpresa, no estaba protegida por contraseñas. En el historial de navegación, una función que mi sobrino adolescente me había enseñado por teléfono, encontré búsquedas que me helaron la sangre, hoteles románticos de mi ciudad, restaurantes íntimos zona poniente y lo más devastador, como solicitar divorcio de manera civilizada y derechos de la mujer en separación matrimonial mi ciudad. Pero cuando logré acceder a su cuenta de Gmail, había dejado la sesión abierta por descuido. Mi mundo se desintegró completamente. Existían cientos de correos electrónicos intercambiados con una tal Ximena Saucedo. Los mensajes comenzaban aproximadamente un año atrás. Inicialmente con contenido aparentemente profesional, ella evidentemente trabajaba en una empresa cliente de la exportadora, pero rápidamente evolucionaron hacia territorio mucho más íntimo y romántico. Leí cada correo con el corazón sangrando, como si cada palabra fuera una puñalada directa al alma. Alfredo se revelaba como un hombre completamente diferente con ella. Romántico hasta límites que me resultaban irreconocibles, atento, apasionado. Escribía poemas. Alfredo, que siempre había declarado que la poesía era cosa de homosexuales, enviaba fotografías de flores exóticas, declaraba amor eterno con palabras que jamás había usado conmigo ni siquiera durante nuestro noviazgo. En el mensaje más reciente, fechado apenas el jueves anterior, él escribía: «Mi adorada Ximena, apenas puedo contener la emoción de nuestro encuentro de este fin de semana. Ya reservé nuestra suite habitual en el Hotel Villa Ganz. Ana no sospecha absolutamente nada. Ella está completamente ajena a todo lo que sucede a su alrededor. Vive en su mundo de telenovelas y rutinas domésticas. Muy pronto podremos estar juntos para toda la eternidad, mi vida». El Hotel Villa Ganz lo conocía perfectamente. Se ubicaba en el elegante barrio histórico de mi ciudad, a escasamente 20 minutos en automóvil de nuestra casa. La traición era absolutamente devastadora, pero había algo infinitamente peor en esos correos electrónicos. Alfredo no solamente me engañaba, me despreciaba con una profundidad que jamás había imaginado. En uno de los mensajes más crueles escribía: «Ximena, no tienes idea de lo liberador que resulta estar con una mujer verdadera, sensual, que comprende cómo complacer y ser complacida por un hombre. Ana es como un cadáver en la cama, fría, sin iniciativa alguna, sin pasión, sin vida. Estar contigo me recuerda lo que significa ser deseado por una mujer de carne y hueso.
Cada palabra representaba una puñalada envenenada. 27 años de matrimonio, de dedicación absoluta, de sacrificar mis sueños personales para construir una vida conjunta. Y así era como Alfredo hablaba de mí a su amante. Pero el correo que más destrozó mi corazón fue uno donde detallaba meticulosamente sus planes futuros. Ximena, ya consulté discretamente con un abogado especializado en divorcios. Solicitaré la separación legal en enero próximo. Ana se quedará con la casa. Es lo mínimo que puedo hacer después de tantos años, pero finalmente seremos completamente libres para vivir nuestro amor sin restricciones ni secretos. Me senté en el suelo frío de la sala y lloré con una intensidad que no experimentaba desde la muerte prematura de mi madre. No era únicamente la traición lo que me destrozaba. Era el descubrimiento brutal de que el hombre con quien había compartido casi 3 décadas de mi vida nunca me había amado genuinamente. Peor aún, me despreciaba profundamente y ya planificaba descartarme como si fuera un mueble viejo que ya no le servía para decorar su nueva vida. Pero mientras las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, algo más poderoso comenzó a crecer en mi pecho. No era solamente dolor o tristeza, era una rabia limpia, justa, transformadora, una furia que me conectaba con una versión de mí misma que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Alfredo había cometido un error crucial: subestimar completamente la fortaleza de la mujer que yo podía llegar a ser cuando finalmente descubriera mi verdadero valor y mi capacidad de lucha. Pasé todo el sábado alternando entre crisis devastadoras de llanto y momentos de rabia tan pura y cristalina que me asustaba su intensidad. Era como si dentro de mí hubiera despertado una fuerza primitiva que había permanecido dormida durante décadas, esperando el momento preciso para emerger y reclamar su lugar en mi vida. A las 5 de la tarde, con los ojos hinchados, pero la mente sorprendentemente clara, llamé a la doctora Isadora suplicándole una sesión de emergencia. Doctora, descubrí que Alfredo está teniendo una aventura amorosa desde hace casi un año completo. No solamente eso, ya planifica solicitar el divorcio en enero próximo y aparentemente ya consultó con un abogado especializado. Le expliqué con una voz que me sorprendió por su firmeza. Del otro lado de la línea telefónica percibí un silencio comprensivo y profesional. Ana, imagino perfectamente cómo debe estar sintiéndose en este momento. Puede venir al consultorio ahora mismo. Durante esa sesión extraordinaria de fin de semana, desplegué ante ella toda la evidencia como cartas sobre una mesa. Los correos electrónicos detallados, las mentiras elaboradas sobre viajes de trabajo, los planes secretos de divorcio y especialmente la forma despiadadamente cruel en que Alfredo hablaba de mí a su amante, describiéndome como si fuera menos que un ser humano. Lo que más me destroza, doctora, no es ni siquiera la traición en sí misma. Es descubrir que él jamás me ha visto como una persona completa, como un ser humano con valor intrínseco. Para Alfredo, yo siempre he sido únicamente la empleada doméstica que ocasionalmente tenía relaciones sexuales con él. La doctora Isadora me observó con esa atención penetrante que había llegado a conocer tan bien. Ana, ¿puedo hacerle una pregunta absolutamente directa? ¿Qué desea hacer con toda esta información devastadora? La pregunta me tomó completamente desprevenida. Durante 27 años interminables, yo siempre había reaccionado pasivamente a las situaciones. Nunca había actuado de manera proactiva o decisiva. Siempre esperaba que Alfredo tomara todas las decisiones importantes, que definiera los rumbos de nuestra vida matrimonial, que decidiera qué era mejor para nosotros como pareja. Yo honestamente no lo sé con certeza. ¿Confrontarlo directamente? ¿Exigirle explicaciones detalladas? Puede hacer exactamente eso, por supuesto. Pero permítame preguntarle algo más fundamental. Después de todo lo que ha descubierto sobre él, sobre la relación, sobre cómo él realmente la percibe, ¿todavía desea intentar salvar este matrimonio? La respuesta brotó desde una parte profunda y auténtica de mi ser que no sabía que existía. No, definitivamente no quiero continuar viviendo con un hombre que me desprecia tan profundamente, pero tampoco quiero convertirme en la pobrecita abandonada y patética que él ya tiene planeado que sea. ¿Qué quiere ser entonces, Ana? Por primera vez en décadas, logré visualizar con claridad una versión de mí misma que no estaba completamente definida por mi relación con Alfredo. Quiero ser la mujer que toma sus propias decisiones importantes, que no acepta migajas de cariño fingido, que no necesita la aprobación masculina para validar su existencia. La doctora sonrió con esa calidez profesional que tanto me tranquilizaba. Entonces, trabajemos precisamente en eso, pero primero necesito saber, ¿pretende contarle a Alfredo que ya descubrió completamente su traición? Sí, absolutamente, pero no de la manera sumisa que él probablemente espera. Regresé a casa esa tarde con un plan completamente estructurado.
Alfredo retornaría de su supuesto viaje de negocios el domingo por la noche. Tendría todo el domingo para prepararme meticulosamente. Comencé escribiendo una carta. No una súplica desesperada ni una explosión de rabia descontrolada, sino la carta de una mujer que finalmente había descubierto y aceptado su propio valor como ser humano. Alfredo, he descubierto tu relación con Ximena Saucedo y todos tus planes elaborados de divorcio, pero debes saber que no serás el único en tomar decisiones sobre nuestro futuro matrimonial. Yo también tengo planes muy específicos. Dediqué todo el domingo a hacer algo revolucionario que nunca antes había hecho en mi vida adulta: cuidar exclusiva y deliberadamente de mí misma. Fui al salón de belleza de Doña Mercedes en el barrio tradicional y le pedí que cortara mi cabello, un corte moderno y favorecedor, ligeramente más corto, que realzaba los ángulos de mi rostro y me hacía sentir poderosa, renovada, como una versión mejorada de mí misma. Después visité una boutique elegante en la avenida Chapultepec y compré ropa completamente nueva, un vestido azul marino sofisticado que acentuaba mi figura de manera que me hacía sentir segura y atractiva, zapatos cómodos pero elegantes y hasta ropa interior bonita, no para seducir a nadie, sino para sentirme valiosa por mí misma. Pero la decisión más importante y transformadora fue otra. Llamé a un abogado especializado en divorcios que la doctora Isadora había recomendado discretamente, el licenciado Aurelio Mendoza. Programé una cita urgente para el lunes temprano por la mañana. Licenciado, necesito conocer exactamente cuáles son mis derechos legales en un proceso de divorcio. Mi esposo pretende dejarme únicamente con la casa familiar, pero yo contribuí significativamente a construir todo el patrimonio que tenemos actualmente. Alfredo llegó a casa el domingo exactamente a las 10 de la noche, intentando aparentar cansancio por el supuesto viaje intensivo de trabajo. El aroma de Ximena impregnaba su ropa como una firma olfativa de traición. ¿Cómo estuvo el viaje?, le pregunté con una calma que me sorprendió, sirviéndole un té de manzanilla, como había hecho miles de veces. Ah, muy intenso, muchísimas reuniones complicadas, trabajo agotador. Evitaba cuidadosamente mi mirada directa. Qué excelente que todo resultara bien en el Hotel Real de Minas, comenté deliberadamente, observando cada microexpresión de su rostro. Se congeló durante una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente con la habilidad de un mentiroso experimentado. Sí, efectivamente, hotel muy profesional. Esa noche, acostados en la misma cama matrimonial que habíamos compartido durante más de 2 décadas, observé a Alfredo fingir que dormía profundamente. Por primera vez en años no sentí dolor punzante ni carencia emocional al mirarlo. Sentí únicamente una certeza absoluta y cristalina. Nuestra historia como pareja había llegado definitivamente a su final, pero esta vez sería yo quien escribiría el último capítulo y dictaría las condiciones. La mujer que Alfredo había descrito despectivamente como cadáver en la cama estaba más viva, más despierta y más determinada de lo que había estado jamás en su vida adulta. Y él estaba a punto de descubrir exactamente qué tan equivocado había estado sobre quién era realmente Ana Fernández. El lunes por la mañana, después de que Alfredo se marchara al trabajo con su rutina habitual de café negro y periódico El Informador, me dirigí directamente a la consulta con el licenciado Aurelio Mendoza. Su despacho se ubicaba en una torre corporativa moderna en la prestigiosa Avenida Américas y él era un hombre serio de aproximadamente 55 años, con canas distinguidas en las sienes y una manera de hablar que inspiraba confianza inmediata. Señora Ana, después de 27 años de matrimonio legalmente constituido, usted tiene derecho absoluto al 55% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Esto incluye la casa familiar, todas las cuentas bancarias, el automóvil e incluso la participación en las utilidades y bonificaciones de la empresa donde labora su esposo. Descubrí, para mi asombro absoluto, que Alfredo ganaba considerablemente más dinero de lo que yo había imaginado durante todos estos años y que existían cuentas de inversión y ahorros de las cuales yo no tenía ni la menor idea de su existencia. Licenciado, ¿y si él ya está transfiriendo secretamente dinero a otras cuentas bancarias? Tengo sospechas fundadas de que ha estado planificando este divorcio durante meses, tal vez incluso más tiempo. Podemos solicitar inmediatamente medidas cautelares para congelar y bloquear cualquier movimiento financiero sospechoso o irregular, pero necesito que usted me proporcione evidencias concretas y documentadas de la infidelidad conyugal y de los planes premeditados de divorcio. Regresé a casa con una misión clara y específica. Imprimí meticulosamente cada uno de los correos electrónicos intercambiados entre Alfredo y Ximena. Eran más de 300 mensajes distribuidos a lo largo de casi un año completo. Una historia de amor detallada y completa, con planes elaborados para el futuro y comentarios despiadados sobre mí que me hacían temblar de indignación cada vez que lo releía. El martes tuve mi sesión semanal programada con la doctora Isadora.
Le relaté en detalle la consulta con el abogado especializado y mis planes estratégicos que se iban cristalizando gradualmente. Ana, percibo una transformación absolutamente profunda en usted. Es como si fuera una persona completamente diferente. ¿Cómo se siente internamente con todos estos cambios? Me siento como si estuviera despertando de un sueño que duró décadas completas, doctora, pero también experimento miedo genuino. ¿Y si no logro reconstruir exitosamente mi vida como mujer independiente y autosuficiente? ¿Recuerda la grabación que realizamos la semana pasada cuando conversamos extensamente sobre sus sueños más profundos y sus deseos más auténticos? ¿Le gustaría escucharla nuevamente? Activó el reproductor de audio en su escritorio. Era mi propia voz, pero honestamente apenas la reconocía. Sonaba firme, decidida, segura de sí misma, hablando con entusiasmo sobre regresar a completar mis estudios universitarios, aprender finalmente a conducir un automóvil, tal vez incluso abrir un pequeño negocio propio relacionado con las manualidades que siempre me habían apasionado. Esa mujer que está hablando en la grabación, ¿la reconoce como parte de usted? Es la Ana que siempre quise ser, pero nunca tuve el valor suficiente para manifestar. Ella ha estado ahí siempre, dentro de usted, simplemente esperando el momento adecuado para emerger. Decidí definitivamente que había llegado el momento de la confrontación final y decisiva. El jueves por la noche preparé una cena absolutamente especial. Cociné mole poblano desde cero, el platillo favorito de Alfredo, que requería horas de preparación meticulosa. Puse música ambiental suave. Encendí velas aromáticas por toda la casa. Él quedó visiblemente sorprendido con todo el esfuerzo y la sofisticación. «¿Qué ocasión tan especial estamos celebrando, Ana?», dijo. «Siéntate cómodamente, Alfredo. Tenemos que mantener una conversación muy importante». Se sirvió generosamente del mole, elogiando como siempre lo hacía. «Está absolutamente delicioso. Siempre has sido una cocinera excepcional. Eso hay que reconocerlo. Alfredo, estoy completamente enterada de tu relación con Ximena Saucedo». Se detuvo abruptamente de masticar. El tenedor quedó suspendido en el aire como congelado en el tiempo. Conozco todos los detalles de los correos electrónicos, las mentiras elaboradas sobre los viajes de trabajo, los planes detallados de divorcio para enero próximo. Su rostro se puso completamente lívido. Las mejillas perdieron todo color natural. «Ana, yo puedo explicarte todo perfectamente. No necesitas explicar absolutamente nada. Ya leí todo minuciosamente, incluyendo las partes donde me describes como un cadáver en la cama y una mujer completamente sin vida ni pasión». Alfredo bajó la cabeza como un niño regañado. Por primera vez en años parecía pequeño, vulnerable, despojado de esa autoridad masculina que siempre había ejercido sobre mí. «Ana, tú no comprendes la situación completa. Con Ximena todo es diferente. Es diferente porque jamás te esforzaste mínimamente en que fuera diferente conmigo. En 27 años de matrimonio, ¿alguna vez me preguntaste qué deseaba yo? ¿Qué sentía realmente? Si me encontraba satisfecha sexual o emocionalmente». Permaneció en silencio absoluto, incapaz de articular respuesta alguna. «Pero sabes que he descubierto, Alfredo, que no es culpa mía en absoluto ser fría en la intimidad. El problema real es que tú nunca fuiste un amante verdadero. Siempre fuiste únicamente un hombre egoísta que utilizaba mi cuerpo para satisfacerse a sí mismo. Ana, por favor, necesitas entender. Déjame terminar completamente. ¿Tú tienes planeado abandonarme con la casa familiar y marcharte a vivir tu gran historia romántica con Ximena? Pero las circunstancias no van a desarrollarse exactamente como las has planificado». Tomé una carpeta legal que había preparado cuidadosamente y la coloqué sobre la mesa del comedor. Ya consulté con un abogado especializado en derecho familiar. Tengo derecho legal al 55% de absolutamente todo lo que construimos juntos durante el matrimonio. Y eso incluye mucho más dinero y propiedades de lo que te gustaría que yo supiera. Alfredo abrió la carpeta y encontró las copias de todos los correos electrónicos, los comprobantes de cuentas bancarias que el licenciado había conseguido mediante procedimientos legales y los documentos preliminares de separación. «Tienes exactamente 2 opciones», continué con una serenidad que me asombraba incluso a mí misma. «Podemos proceder con un divorcio completamente civilizado, donde cada uno recibe legalmente lo que le corresponde por derecho. O puedo hacer público para tu familia extendida, tus colegas de trabajo y especialmente para Ximena, qué tipo de hombre eres realmente y cómo tratas a las mujeres que confían en ti. Ana, jamás harías algo así.
No eres esa clase de mujer. El problema fundamental, Alfredo, es que nunca me conociste verdaderamente. Siempre asumiste que era una mujer completamente sumisa, sin voluntad propia, sin capacidad de reacción, pero puedo ser infinitamente más determinada y estratégica de lo que jamás imaginaste. La conversación se extendió durante toda la madrugada como una negociación compleja entre dos países en guerra. Alfredo alternaba constantemente entre súplicas desesperadas de perdón, intentos patéticos de justificar la traición con excusas elaboradas y momentos explosivos de rabia donde finalmente mostraba su verdadera personalidad, esa cara oculta que yo había intuido, pero nunca había visto completamente expuesta. ¿Quieres saber la verdad absoluta, Ana? Sí, me cansé completamente de ti. Me cansé de tu pasividad constante, de tu falta total de iniciativa, de hacer el amor con una mujer que siempre parece estar cumpliendo una obligación desagradable en lugar de disfrutar genuinamente. ¿Y tú te esforzaste alguna vez para cambiar esa situación? ¿Alguna vez conversaste conmigo honestamente sobre lo que deseabas? ¿Sobre lo que yo podría necesitar o querer para sentirme más cómoda y conectada contigo? Yo no debería tener que enseñarle a una mujer de 55 años cómo ser sensual y apasionada. No, Alfredo, no deberías enseñarme a ser sensual. Deberías haber sido un compañero emocional genuino, no un cliente que paga por servicios. Deberías haber construido intimidad real conmigo durante todos estos años, no haber buscado inmediatamente a otra mujer en el momento que las cosas se pusieron ligeramente difíciles. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, después de horas de discusión circular, finalmente admitió sin ambigüedades que deseaba la separación definitiva. Pero no tiene que ser de esta manera tan hostil y confrontativa. Ana, podemos resolver todo de forma completamente amigable y civilizada. Va a ser de la manera justa y equitativa, no necesariamente amigable, justa. El viernes por la mañana, Alfredo empacó meticulosamente sus pertenencias personales en 3 maletas grandes y se trasladó a un apartamento pequeño y modesto que alquiló precipitadamente en el centro histórico de la ciudad. Dijo que necesitaba tiempo y espacio para reflexionar profundamente sobre todo lo que había acontecido. Durante el fin de semana, completamente sola en la casa que había sido nuestro hogar durante 2 décadas, experimenté una mezcla extraordinariamente compleja de tristeza melancólica y alivio liberador. Tristeza por el final definitivo de una era completa de mi vida, pero un alivio profundo y regenerador por finalmente poder respirar sin sentir constantemente el peso opresivo del juicio y la crítica silenciosa. El domingo por la tarde decidí llamar a la doctora Isadora para compartir los acontecimientos recientes. Doctora, Alfredo se marchó definitivamente de casa. Creo sinceramente que no regresará jamás. ¿Cómo se siente emocionalmente con esta nueva realidad? Perdida, desorientada, pero también libre. Es una sensación extremadamente extraña y contradictoria. Ana, ¿puedo sugerirle algo que podría resultarle muy revelador? ¿Qué le parece si escucha la grabación de nuestra primera sesión terapéutica? Me envió el archivo de audio por WhatsApp esa misma tarde. Cuando escuché mi propia voz de 3 meses atrás, llorosa, insegura, completamente destruida, culpándose a sí misma por no lograr satisfacer a Alfredo, casi no podía creer que fuera realmente yo hablando. Pero la grabación de la sesión más reciente me impactó aún más profundamente. Era una mujer completamente diferente, hablando con entusiasmo y determinación sobre sus planes concretos de regresar a la universidad, sobre la pequeña boutique de artesanías que quería establecer, sobre las clases de danza folclórica que anhelaba tomar desde hacía años. El lunes siguiente, Alfredo me llamó por teléfono con una voz extrañamente alterada. Ana, Ximena escuchó una de las grabaciones de tu terapia. Mi corazón se detuvo completamente por varios segundos. ¿Qué grabación específicamente? Dejé mi teléfono celular en su apartamento y ella curioseó entre mis mensajes. Encontró una grabación de tu sesión terapéutica que estaba almacenada en mi WhatsApp. Me tomó algunos momentos procesar completamente la información. La doctora Isadora me había enviado las grabaciones y yo las había escuchado usando el teléfono de Alfredo cuando el mío estaba descargado, olvidando por completo eliminar el historial. ¿Y cuál fue exactamente su reacción? Quedó genuinamente impresionada. Dijo que tú no parecías en absoluto la mujer que yo le había estado describiendo durante todos estos meses, que sonabas increíblemente fuerte, determinada, inteligente, con una personalidad compleja y fascinante. Una ironía absolutamente amarga y reveladora. La amante de mi esposo había logrado conocerme y comprenderme mejor en 5 minutos de grabación de lo que él había conseguido en 27 años de convivencia matrimonial diaria. Alfredo, ¿eso cambia algo sustancial en tus planes?
Un silencio prolongado e incómodo. Honestamente, no lo sé, Ana. Tal vez he sido injusto contigo durante todos estos años. Tal vez nunca te di las oportunidades que merecías. Fuiste profundamente injusto conmigo, pero ahora es demasiado tarde para rectificaciones o arrepentimientos. ¿Por qué dices que es tarde? Porque finalmente he descubierto quién soy realmente cuando no estoy intentando desesperadamente ser la mujer que tú querías que fuera. Y me gusta infinitamente más esta versión auténtica de mí misma. Una semana después, Ximena terminó definitivamente su relación con Alfredo. Según me contó mi comadre Esperanza, quien mantenía contactos en círculos sociales comunes, Ximena le dijo que no podía continuar con un hombre capaz de humillar y despreciar a una mujer de la manera tan cruel en que él me había tratado. Aparentemente, ella visualizó con claridad que eventualmente sería la siguiente víctima de su comportamiento despectivo. Durante las semanas siguientes, Alfredo hizo varios intentos patéticos de reconciliación. Aparecía en la casa con flores, chocolates, promesas elaboradas de cambio total, pero yo había cruzado una línea invisible e irreversible. No había vuelta atrás posible hacia la mujer que había sido. Ana, podemos empezar completamente de nuevo. Podemos construir un matrimonio diferente, mejor, más equitativo. Alfredo, el problema fundamental no es que podamos o no podamos cambiar. El problema es que yo ya no quiero intentarlo contigo. He descubierto que puedo ser feliz, completa y satisfecha sin necesidad de tu aprobación o tu presencia en mi vida. Los trámites de divorcio procedieron de manera sorprendentemente civilizada. Alfredo, probablemente influenciado por el consejo de su propio abogado y consciente de la solidez de mi posición legal, aceptó la división equitativa de bienes sin presentar objeciones significativas. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me encuentro aquí hablándoles desde mi pequeño pero próspero taller de cerámica artesanal ubicado en el vibrante centro histórico de mi ciudad. Sí, a los 55 años tomé la decisión valiente de regresar a estudiar. Actualmente curso la licenciatura en Artes Aplicadas en la Universidad de mi ciudad y he descubierto, para mi asombro y alegría infinitos, que poseo un talento natural genuino para trabajar creativamente con arcilla, creando piezas únicas que combinan técnicas tradicionales con diseños contemporáneos. Alfredo y yo finalizamos completamente nuestro proceso de divorcio de manera civilizada y equitativa. Él se quedó con el apartamento nuevo que había adquirido y la mitad correspondiente de todas nuestras inversiones acumuladas. Yo conservé la casa familiar, la otra mitad de los activos financieros y lo más importante de todo, me quedé conmigo misma, con mi identidad recuperada, con mi autoestima restaurada. Ximena Saucedo terminó definitivamente su relación sentimental con él apenas 2 semanas después de escuchar mi grabación terapéutica. Le dijo categóricamente que no deseaba continuar con un hombre capaz de humillar y despreciar a una mujer de la manera tan sistemáticamente cruel en que él me había tratado durante décadas. Aparentemente ella tuvo la inteligencia emocional para visualizar que eventualmente se convertiría en la siguiente víctima de sus patrones de comportamiento tóxico y despectivo. Aprendí a conducir un automóvil. Sí, a los 55 años finalmente tomé clases de manejo y obtuve mi licencia. Realicé mi primera excursión completamente independiente. Viajé sola para conocer las hermosas playas de Puerto Vallarta y me hospedé en un hotel boutique exclusivamente para mí. Bailé salsa y merengue con desconocidos en la arena bajo las estrellas y me sentí más vibrante, más conectada con mi propia vitalidad de lo que me había sentido en décadas completas. Continúo asistiendo religiosamente a sesiones terapéuticas con la doctora Isadora Vega, pero ahora el enfoque ha cambiado completamente. Ya no es para curar heridas emocionales profundas, es para continuar explorando y descubriendo las infinitas posibilidades de quien puedo llegar a convertirme. Es para seguir expandiendo los horizontes de mi potencial como ser humano completo e independiente. La lección más importante y transformadora que he aprendido durante este proceso doloroso, pero liberador es esta: nunca, jamás es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nuestra primera obligación fundamental es con nosotras mismas, con nuestra propia felicidad y realización personal. Y cuando una mujer descubre finalmente su verdadero valor intrínseco, cuando comprende que no necesita la validación externa para existir plenamente, se convierte en una fuerza absolutamente imparable. Para todas las mujeres que están escuchando mi historia, no acepten nunca migajas de amor fingido. No se conformen jamás con ser la sombra de absolutamente nadie. Y si alguna persona tiene la audacia de decirles que dan asco, recuerden siempre que el problema no radica en ustedes. Está completamente en la incapacidad de esa persona para reconocer y valorar el tesoro invaluable que tienen exactamente frente a sus ojos. A los 55 años he descubierto una verdad liberadora.
La vida no termina cuando un matrimonio llega a su fin. La vida renace, se reinventa, florece nuevamente. Y en muchas ocasiones este segundo capítulo resulta ser infinitamente más hermoso, auténtico y satisfactorio que el primero. Alfred. Él continúa intentando conquistar mujeres utilizando las mismas tácticas superficiales y manipuladoras de siempre. He sabido por conocidos mutuos que ya ha tenido 3 relaciones breves y fracasadas desde nuestra separación definitiva. Parece que Ximena no fue la única mujer inteligente en percibir que él ofrece únicamente apariencia vacía sin sustancia emocional real. Y yo estoy aprendiendo día a día que a los 55 años todavía puedo sorprenderme a mí misma de maneras extraordinarias, que puedo ser sensual y apasionada, pero para mí misma, en mis propios términos, a mi ritmo personal, que puedo ser deseada y admirada, pero primero debo desearme y admirarme a mí misma. Ayer un cliente habitual de mi taller, un hombre gentil y educado que adquiere mis piezas para su galería de arte contemporáneo, me invitó a cenar en uno de los restaurantes más elegantes de mi ciudad. Le dije que sí con una sonrisa genuina. No porque necesite desesperadamente a un hombre para completar mi existencia, sino porque finalmente comprendo que merezco ser cortejada con respeto genuino, admiración auténtica y consideración real. La mujer que Alfredo describía despectivamente como cadáver en la cama está más vibrante, más despierta y más llena de vida de lo que jamás había estado en toda su existencia. ¿Y saben exactamente por qué? Porque cuando dejas de vivir exclusivamente para agradar a otras personas y comienzas a vivir para honrarte y respetarte a ti misma, experimentas un renacimiento espiritual completo. Esta es mi historia real, la historia de cómo las palabras más crueles y despiadadas de mi esposo se transformaron en el impulso catalizador que necesitaba para descubrir mi propia fortaleza interior, de cómo una simple grabación de terapia no salvó mi matrimonio fracasado, sino que me salvó a mí de un matrimonio que me estaba matando lenta, pero sistemáticamente. ¿Y saben qué resulta más irónico de todo este proceso? Alfredo tenía razón parcial sobre una cosa específica. Yo estaba efectivamente muerta en la cama, muerta para mí misma, para mis propios deseos auténticos, para mi propia sensualidad natural. Pero esa muerte ya no existe. Porque una mujer que conoce completamente su valor, que se respeta profundamente, que se ama incondicionalmente, esa mujer está absolutamente viva en todos los sentidos posibles de la palabra. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de mi historia, es porque algo dentro de ti reconoció la verdad que acabo de compartir. Tal vez viste reflejada tu propia vida en estas palabras. Tal vez sentiste ese nudo en el estómago que yo conocía también, esa sensación de estar viviendo una vida que no es realmente tuya. Sé que hay muchas de ustedes ahí afuera sintiendo exactamente lo que yo sentía, cuestionándose si es normal que sus parejas las traten con indiferencia, preguntándose si realmente merecen más amor, más respeto, más consideración, dudando si a esta edad todavía tienen derecho a soñar con una vida diferente. La respuesta es sí, siempre es sí. No importa si tienes 55, 60, 70 años. No importa cuánto tiempo lleves en una situación que te hace sentir invisible. Tu vida no ha terminado. Tu historia más hermosa tal vez apenas está comenzando. Pero para que eso suceda, necesitas dar el primer paso. Y ese primer paso, por pequeño que parezca, puede ser tan simple como escribir un comentario. Cuéntame, ¿te reconociste en alguna parte de mi relato? ¿Hay algo que siempre quisiste hacer, pero nunca te atreviste? ¿Qué te detiene realmente? No tienes que contar todos los detalles si no quieres. A veces basta con escribir, yo también me siento así o gracias por darme esperanza. Pero háblame, permítete ser vista, ser escuchada, porque en este espacio tu voz importa, tu experiencia tiene valor. Y si mi historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, ayúdame a llegar a más mujeres que necesitan escuchar este mensaje. Dale like a este vídeo. Suscríbete al canal. No por mí, sino por esa mujer que en este momento está sentada en su cocina sintiéndose sola, preguntándose si esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerle. Ella necesita saber que no está sola, que la transformación es posible, que a los 60, 65, 70 años todavía podemos escribir capítulos extraordinarios en nuestras vidas. Tu comentario, tu like, tu suscripción pueden ser la señal que esa mujer necesita para entender que su historia no ha terminado, que el final más hermoso tal vez apenas esté comenzando. Yo era Ana, la mujer invisible. Ahora soy Ana, la mujer que eligió renacer. ¿Y tú? ¿Cuál será tu historia?